Ya. Sarampión ha sido conocido como alfombrilla. ¿Por qué? Si usted reconoce, usted imagínese una alfombra y cuando tocas la textura de la alfombra, es anfractuosa, ¿no es cierto? Y no es así liso, no es que tiene sus irregularidades. Tocar la piel de una persona con sarampión es como tocar una alfombrita. Si no, algunos tienen sus abriguitos de peluche como de ovejita, de corderito. ¿Lo ven? Tocas eso, no está nadie con su corderito. Pero tocas eso y esa sensación de relieves anfractuosos, ¿no es cierto? Esa sensación es tocar una persona que tiene sarampión. Por eso se llamaba alfombrilla. El virus es de la familia de los paramixovirus, ¿no es cierto? Los mixovirus, los ortomixovirus es de la gripe, ¿no? Mixo quiere decir moco. Ortomixovirus, los virus que producen moco. Y estos son los paramixovirus, los que producen moco como el otro. Entonces, estos producen secreciones, ¿cierto? Catarrito. Pertenece al género Morbillivirus. Una manera de que el estudiante estudie o se confunda es preguntarle género. Entonces, ¿cuál es el género Morbillivirus? ¿Qué produce? Rubiola, sarampión, parvovirus, parotiditis, se van a confundir siempre. Entonces, el Morbillivirus es el que produce sarampión. Y es un virus ARN con envoltura, como pueden ver. Cuando dice pleomórfico, quiere decir que puede tener una simetría icosaédrica, una simetría, ¿no es cierto?, helicoidal, pleomórfico. La transmisión se realiza a través de las vías aéreas. Como cualquiera, ¿no es cierto?, todos los virus de transmisión respiratoria, como el coronavirus, como la gripe, son por nasofaringe, ¿sí o no? Pero ¿dónde está la otra flecha? Conjuntiva. Conjuntiva. ¿Se acuerdan que para el coronavirus no tenían que tocarse sus ojos, tenían que utilizar o protector facial para no tocarse porque por las conjuntivas también ingresan, como todos los virus respiratorios ingresan por conjuntivas. Bueno, no solamente es y ponerse barbijo, sino es no tocarse, ¿no? A veces se riega y ahí es donde te entra el virus, ya sea coronavirus, ya sea virus de la gripe, virus del resfriado que hemos visto conmigo, o todos los virus respiratorios entran por conjuntiva. Por eso están las dos flechitas. Y cuando llegan a la nasofaringe. Y en la nasofaringe, como todos los virus respiratorios, se replican, aumentan su población, hasta que vienen los síntomas. Entonces no es lo más que directamente entran y salen granitos, no es que entran, aumentan su población y recién se produce la patología. ¿Está bien? Ahí está, aquí pueden ver, a ver si funciona esto. Aquí está, ve la conjuntiva, está entrando por la conjuntiva. Aquí está el ojo, aquí está tu pestaña, por ahí está entrando. A ver, aquí está la tráquea, ¿no es cierto? Ahí están los virus, ¿no? Y el problema es la complicación. La complicación es una neumonía. ¿No? Es una neumonía. Esa es la complicación, una neumonía. ¿No? Entonces, ¿por qué han muerto los niños con sarampión en Santa Cruz? Por neumonía. Entonces, ¿por qué se internan los pacientes con gripe? ¿Con virus de la influenza? Por neumonía. ¿Por qué se internan los pacientes con coronavirus? Por neumonía. Porque los otros síntomas es como resfrío, es malestar, ¿no es cierto? Pero cuando te da neumonía, eso se interna. Entonces, cuando tú leas unos internados con virus respiratorios o sarampión, ¿por qué se han internado? Neumonía. Y la neumonía lleva a insuficiencia respiratoria y eso, falla pulmonar y muerte.
Entonces, esa es la peor complicación. Por eso que hay pocos muertos y no muchos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? La replicación se realiza en el citoplasma. Cuando usted lee el libro, ya sea el Murray o el Javits, al principio dice replicación citoplasma o en el núcleo de la célula. Entonces, en el citoplasma de las células respiratorias, de las respiratorias superiores, que incluye la nasofaringe e incluye los de la conjuntiva. Ahí se van a replicar. En la clínica, primero que el tiempo de incubación es de 10 a 14 días, ¿cierto? De 10 a 14 días. El doctor Luna no pregunta numeritos, no le gusta porque puede fallar, ¿no? Incubación de 10 a 14 días, o sea que, ¿qué es incubación? Desde que ingresa el virus hasta la aparición de los primeros síntomas. Eso es incubación. Y tarda entre 1 a 2 semanas, ¿no? La incubación. Y en ese periodo el paciente presenta secreción nasal, presenta inflamación de los ojos, una conjuntivitis no purulenta, presenta tos, presenta dolor de garganta y también puede presentar fiebre. Entonces, ¿qué parecen sus síntomas? Resfrío o gripe. Entonces, siempre comienzan así. Ay, me siento mal, ¿qué será? ¿No? Ya debe resfriar la guagua, ¿no? Estaba con moquito, creo que le dolía su garganta, está un poco delicado, por ahí estaba con sarampión. ¿Cierto? Y entonces, ¿no? ¿Cómo comienza? Cuando se ha producido el contagio, ¿no es cierto? Entonces van a ingresar los virus, ¿no es cierto? Y lo primero que aparece cuando entra, primero que estos síntomas son los síntomas del prodromos, el antes de, el prodromos. Los síntomas generales, que es la fiebre, la conjuntivitis que hemos dicho, junto con esto los párpados hinchados, la tos seca, la somnolencia, la pérdida de apetito. Entonces, junto con esto, ¿no es cierto? Secreción nasal, inflamación de los ojos, dolor de garganta, tos, fiebre, es lo mismo que esto, que es el prodromos, el antes de. Entonces, con esos síntomas, tú no puedes decir sarampión, ni gripe, ni nada. Pasa esta etapa que es la inicial y comienzan los primeros síntomas. Los primeros síntomas son las manchas de Koplik que aparecen dentro de la boca antes del sarpullido en el cuerpo. Antes de que aparezcan los granitos en el cuerpo, primero aparecen las manchas de Koplik dentro de la boca. Los carrillos, acá adentro. Entonces, el médico, cuando tiene un paciente con malestar, con fiebre, con catarro, con dolor de garganta, ¿no es cierto? Con secreción nasal, ¿no? Con tos seca, siempre dice, abra la boca, ¿y qué estás buscando? Manchas de Koplik, que están acá. Estos son los carrillos. ¿Sí? Ahí tienes que buscar. ¿Sí? Es lo primero que aparece. Y las manchas de Koplik es patognomónico de la enfermedad. ¿Qué quiere decir patognomónico? Propio de la enfermedad. Solo ocurre en sarampión. Pues ahí está el nombre. Y cuando aparecen estas manchas, se llama enantema. Enantema es cuando aparecen manchas en las mucosas. Cuando aparece en la piel, exantema con X. Cuando aparece en la mucosa, enantema. Entonces, aparece un entema maculopapular en la mucosa y como pueden ver, ese niño está con ojos lacrimosos, está con conjuntivitis, está con catarro, miren, su moco, y tiene unas manchas, ¿no es cierto? Y acá, que generalmente están delante a nivel del primer o segundo molar. Pues más o menos a ese nivel, entre el primer y segundo molar, aparecen. Miren las manchas. Entonces el médico tiene que primero buscar eso. Si solo hay malestar y manchas de Koplik, es sarampión, ¿cierto? Entonces, cuando el paciente está con... Ahora, ¿cuándo se dice sospechoso? Cuando tiene fiebre, malestar, tos, dolor de garganta, eso es sospechoso. Si tiene manchas de Koplik, entonces
¿no? Tiene que confirmar con laboratorio para decir que es sarampión, ¿no? Clínicamente, para el médico es sarampión esto, pero el laboratorio tiene que confirmar. Entonces, sospechoso solamente es fiebre, malestar, dolor de garganta, eso es, ¿no? Entonces, hay muchos niños que están con fiebre, malestar, dolor de garganta, que puede ser frío, van al médico, sospechoso, ¿y qué hacen con las muestras? Mandan a ver si es sarampión. Entonces, negativo, y aparece un positivo, ¿no es cierto? Porque no podemos decir. Esto, como comienza al principio, a veces no, ya como aparece, desaparece, ¿no es cierto? Entonces, después de aparecer esas manchas de Koplik, que dura una semanita, aparece el sarpullido, ¿no es cierto?, detrás de las orejas, ¿no es cierto?, y el cuero cabelludo. Primero, detrás de las orejas y el cuero cabelludo, y luego el cuerpo. Varicela, ¿cómo comienza? En la espalda, al tórax, al abdomen y la cara. Varicela comienza en la espalda, el tórax, el abdomen y la cara. Ese es el orden. Cuando la mamá viene con el hijito lleno de granitos en su cara, ¡ah, sarampión! Dice, ¿no ve? Hay que revisarle su espalda. ¿Cómo estará su espalda? Con costras. Y si está con costras, su espalda, su panza, varicela. Pero entra como caso sospechoso y lo van a descartar con laboratorio. Pero clínicamente es varicela. Pero tienes que aprender a reconocer las enfermedades eruptivas, los exantemas, que son varios, ¿no es cierto? Y en pediatría te van a volver a dar palo. Porque tienes que dominar. Vienen los pacientes y clínicamente tú tienes que reconocer. Ahora, como estamos en brote, entonces a todos los sospechosos, laboratorio, ¿por qué? Porque estamos en emergencia sanitaria. Pero cuando no hay emergencia sanitaria, tú clínicamente puedes detectar fácilmente. Y eso tienes que aprender. Entonces, primero aparecen las manchas de Koplik. Después, cuando desaparecen, detrás de las orejas, cuero cabelludo y después cara y cuerpo. Detrás de las orejas, cuero cabelludo, cara y cuerpo. Varicela, espalda, tórax, abdomen y cara. Esto, manchas de Koplik, desaparece detrás de las orejas, cuero cabelludo, cara y cuerpo. ¿Ve? Entonces tienes que ver cómo, pues le preguntas, ¿dónde salió primero? Ah, aquí tenía unas cositas. Creo que en su espalda tiene unas costras, ¿no? En chiquitasitas rascándose. Tú tienes que revisar el cuerpo completo. Parece como los chistes, ¿no? Doctor, sí, por favor, señora, desvístese. ¿Dónde pongo mi ropa, doctor? Aquí no le pongo la misma. Bueno, sí, entonces, mal chiste. Era joven. Entonces aquí, ¿qué se llama cuando es en la mucosa? Exantema. ¿Qué se llama cuando es en la piel? Exantema. Eso también tienen que aprender, ¿cierto? Máculo papular, paularle, pues, siempre me equivoco, disléxico soy. Exantema, máculo papular en la cara. Entonces después sale en la cara y si tú te das cuenta, mira, tiene como una textura. Pues se llama alfombrilla. Cuando tú tocas es como el porterito de los abriguitos de peluche, esos calentitos, así. Esa es la textura, pues se llama alfombrilla. Mira su carita, ¿sí? No hay vesículas, ¿no? Solamente es máculo papular, o sea, mancha roja y elevación. Si tiene vesículas, ¿qué es? Varicela. Y tiene vesiconagüita. Aquí no. Si hay costras, varicela. Esto no tiene costras. Entonces tienes que saber diferenciar. Pero ahorita todo el granito adentro, ¿no? Por ahí es acné. ¿Sí? Entonces ahí está, mira su cuerpito. Con sarampión. Esto es en adultos. En adultos también, ¿no es cierto? Han visto que una joven de 18 años, ¿no? Ha tenido en el alto, ¿no? Ha tenido sarampión. Una joven de 18 años. Entonces le han dicho a la ministra, entonces vamos a subir la vacunación hasta 18, no. Primero tenemos que ver qué cantidad de vacunas tenemos.
hay que ser responsable. ¿No? Ya hasta los 20, no podemos rifar. Ahorita es de 13 para abajo, ¿no? He ido subiendo 6, 9, 13, y 18, aunque haya un caso, no. ¿Por qué? Porque hay que ver, tenemos 1 millón de vacunas, pero hay que distribuirlas y hay que ver si alcanzan, ¿no? No es nomás chauchitar. Eso es epidemiología. Lo que dicen ustedes, SP. Ahora miren la textura, ¿eh? Como una alfombrita, pero no hay costas, ¿sí? El año 2000, ¿no es cierto? Bolivia registró el último caso de sarampión en el año 2000. Eso fue, ¿no es cierto? El sarampión se convierte en la quinta enfermedad prevenible por vacunación que se eliminará de las Américas tras la erradicación regional de la viruela del 71, la polio del 94, el 2015 la rubiola y el síndrome de rubiola congénita, ¿no es cierto? Entonces, para festejar, adiós el sarampión con la vacunación, entonces han vacunado una vez más contra el sarampión y han dicho, el último caso de sarampión fue el año 2000. Historia. ¿Sí? Y entonces en Santa Cruz se reportó un caso atípico de sarampión luego de 19 años. Esto ha sido el 2019. Ha habido un caso atípico. El 2000 ha sido el último caso, han hecho fiesta, nos han dado un diploma, hemos erradicado, sí, hemos dicho, ¿no? Ha pasado 2001, 2, 3, 4, así. Y el 2019, cuando estaba comenzando la pandemia, un caso atípico, ¿no? Entonces el doctor Virgilio Prieto dice, reportó en Santa Cruz, siempre Santa Cruz, ¿no es cierto? Siempre Santa Cruz. Todos los primeros casos van a ser por Santa Cruz, siempre mujeres. Entendido. Había que hacer una estadística. El primer caso de gripe, Santa Cruz. Primer caso de coronavirus, Santa Cruz. Primer caso de Santa Cruz. Primer sarampión, Santa Cruz. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque son muchos. Son 2 millones. No somos 500,000. En el alto 500,000, 1 millón. Santa Cruz son 2 millones. Más gente, más problemas. ¿No es cierto? Más gente, más problemas. Menos gente, menos problemas. Menos gente, menos problemas. Mira, más gente aquí, ¿me escuchan? No, hubieran dicho. Entonces, no, es un caso atípico. Era una médico pediatra de 29 años sin antecedentes de viajar a ningún lado, sin haber tenido contacto con turistas del exterior, ¿no es cierto? Y lo único que ha hecho es atender a una niña supuestamente vacunada. Entonces, a la niña que ha atendido estaba vacunada, pero ella ha hecho sarampión. Entonces, eso es el 23 de abril. Miren, acuérdense de la fecha. Abril 2020, abril. Creo que ese es. Como hay el octubre negro, yo creo que es el abril rojo. No me acordar por qué. Decimos un caso atípico porque pese a estar vacunada presentó signos y síntomas que no son de la enfermedad, que al igual que todas las virosis se presenta con fiebre, tos, diarrea y manchas en la piel. ¿No es cierto? El paciente fue sometida a pruebas y en todas ellas salió positivo. Se sospecha que el contagio pudo haber tenido un origen de una menor no vacunada, tomando en cuenta que la atención que presta el profesional, ¿no es cierto? Y tienen riesgo de curar. Cerca de 20 años estuvimos erradicados. ¿Qué ha pasado? Que alguien con el virus la ha contagiado, pero ¿qué ha pasado con la señora, con la médico que estaba vacunada y todo lo demás? Pues existe en la literatura el sarampión inmunológico, que es cuando tu organismo responde de mala manera. Ella ya tenía anticuerpos, entonces se ha vuelto a contagiar, pero por alguna situación intrínseca, sus anticuerpos, ¿no es cierto?, han actuado de manera diferente y se ha vuelto a producir un sarampión, pero de tipo inmunológico, no de tipo infeccioso. Entonces, eso está escrito en los libros. O sea, a veces saben que todos tenemos varicela una vez, ¿no es cierto? Sarampión una vez, ¿cierto? Rubiola una vez, ¿sí? Porque la vacuna nos cubre. Pero a veces hay 2 veces. ¿Por qué? Se llama inmunológico. Cuando nuestro organismo responde mal.
Ahora, ¿por qué se expone mal? No sé, pues, no sé, pregúntale al tapito. Todo organismo es diferente. ¿Sí? Entonces, eso es lo lindo de la medicina. Siempre actúan de diferente manera. ¿Sí? Entonces, en las noticias de Bolivia Salud, Bolivia registra al menos 2 casos de sarampión, eran 2. Tras 20 años de silencio, y era abril, ¿no es cierto? Ya estamos en abril 20, el 2000 era el último caso, 20 años después, ya era a fines de año 1 y ahora eran 2 casitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Santa Cruz y el siguiente era Chuquisaca. Y justo estábamos comenzando la pandemia, ¿no es cierto? Comenzando la pandemia, ¿no es cierto? Y no fue el pediatra, no fue la pediatra ni el pediatra, tampoco la señora, fue una niña menor de 1 año que no se vacunó, se contagió. El reservorio habrá sido alguien que tuvo contacto con la niña, luego se contaminaron 3 más. Se desconfirma 4 casos. Entonces, en abril del 2020 ha habido 4 casos. ¿Y dónde? Santa Cruz. Entonces, todos los primeros casos, ¿dónde van a ser? Santa Cruz. ¿Por qué? Porque es frontera. Ah. Este aeropuerto de Viru, llegan ahí los vuelos internacionales, frontera con el Brasil, entonces siempre van a entrar por ahí. Siempre. Entonces hay que tomar en cuenta que todo va a llegar por allá. Por La Paz, no creo. Pero después se va a diseminar. Eso es natural, ¿no ven? Entonces el 29 de abril se ha hecho, ¿no? Tenían 555,000 dosis, ¿no? Y han comenzado a vacunar, ¿no es cierto? Se han hecho la vacunación, ¿no es cierto? Ahí está, el 6 de abril se van vacunando, ¿no? Ahí está la doctora, ¿qué se llama esta doctora? ¿Qué se llama esta chata? Ya me olvidé. Es la experta en Chagas. Y pasan los años y entramos al 21 de abril del 2025. Abril es la fecha, no era 23, 21. Ya se dicho, no hay casualidades. Dice, el gobierno nacional refuerza su respuesta contra la epidemia de sarampión con nuevo stock de 100,000 dosis de la vacuna, ¿no es cierto? El Estado Plurinacional, 100,000 dosis de la vacuna SDP, donación de Venezuela, Brasil también nos ha donado, la OMS también nos ha donado, porque platita no tenemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando decimos, somos un país, no. Ya, te voy a regalar. Entonces, además, ¿por qué nos regalan? Porque como ellos no tienen casos, sus vacunas se van a vencer. Y antes que se venzan, prefieren regalarnos más. ¿No ve? Porque si no, al fósforo todo. Pero también hay que pensar en eso. ¿Y por qué nos regalan? No aceptamos obras. No, se va a vencer. Preferimos que no usemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay que ser inteligente, no hay que ser, ¿no es cierto? Ni decíamos. Entonces, el primer caso ha sido el 21 de abril. Dice, el CNN decía, el primer caso de sarampión se detectó en una persona proveniente de Rusia. Entonces, como aeropuerto internacional es Santa Cruz, todos los vuelos internacionales llegan primero a Santa Cruz y de ahí a La Paz. No tienes que ir al Brasil, te vas a Santa Cruz y de Santa Cruz a Brasil. Cuando vas a llegar a Estados Unidos, de La Paz a Santa Cruz, de Santa Cruz a Estados Unidos. Cuando vas a llegar a Santa Cruz y de aquí a La Paz. Entonces, como es aeropuerto internacional, entonces por eso hay los primeros casos siempre en Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces era una persona que venía de Rusia, llegó a Santa Cruz, ¿no es cierto? Y lo más interesante era que se ha ido a, ¿no es cierto? Haya sido de menonitas, de los menonitas, ¿cierto? Que son los menonitas, ¿no es cierto? El queso menonita, ¿no? Unos señores que andan con su jardinera y su sombrero de cowboy, ¿no? Bien blancones, ¿no es cierto? Y que no usan luz, ¿no? Usan mechero, carreta. Y hay una menonita que se ha liberado y se ha vuelto modelo. Y hay otro menonita también que se ha vuelto artesano, hace parrilla. No me entiendo, qué bacán. Entonces, desde el primer caso, la rápida propagación del virus obligó al presidente Chávez a declarar emergencia nacional,
¿no es cierto?, para mitigar la velocidad. El segundo caso, ¿no?, también en Santa Cruz, ¿no?, el estado más poblado de Bolivia, con menos de 3,1 millones de habitantes, ¿no es cierto? Según autoridades, se trata de una persona que participó en las actividades de la iglesia evangélica, con más de 30.000 personas, desde boliviana y extranjera. Entonces, ha llegado una persona de Rusia, un menonita, y obviamente esa persona no tenía la vacuna, ¿no es cierto?, y tenía la enfermedad, ha llegado y ha llegado con la enfermedad, le han puesto mal, han hecho los exámenes y han dado los resultados sarampión, pero él ya se ha contaminado con otros, y segundo caso. Siempre tenemos que ver quién es el caso índice. A veces no encontramos el caso índice, quién ha originado todo, ¿no es cierto? Y después de un tiempo, ya el 4 de julio, dice, Salud reporta 80 casos, ¿no?, en 5 departamentos, ¿no? 5 departamentos tenía ¿cuándo? El 4 de julio, 5 departamentos, ¿cierto? No tenemos casos en Cochabamba, esto es bueno, pero tampoco tenemos que descuidarnos, y el propósito es activar las líneas de trabajo, ¿no es cierto? Y La Paz decretaba 7 casos de sarampión, esto fue el 10 de julio, ¿no es cierto? Entonces ahí están las tablitas que sale, había 7 casos, tasa de recuperación 99%, ningún muerto, tasa de letalidad 1.4%, ¿no es cierto? Entonces ha habido un hito, nada más. Y esto es ya del 25 de julio, del periódico Opinión, decía 149 casos, ya 8 departamentos. O sea, de los 9 que tenemos, 8, ¿no es cierto? Entonces, eso, y se habían ya aplicado más de 1 millón de vacunas, ¿no es cierto?, entre 0 a 14 años. Imagínate la cantidad de vacunas, ¿no? Entonces, resumen, 125 casos en Santa Cruz, 11 en La Paz, 4 en Potosí, 3 en Beni, 2 en Chuquisaca, 1 en Oruro, 1 en Pando y Cochabamba, naranjas. ¿Serán inmunes? ¿Será porque comen mucho? ¿Será que el silpancho evita? ¿El silpancho detendrá al sarampión? No hay una explicación lógica, ¿no es cierto? Entonces vamos a esperar que un día digan que Cochabamba también que entra al ranking, ¿no? Entonces imagínense esto, ¿no es cierto? Eso es lo que se ve ahora, ¿sí? La vacunación contra el sarampión comenzó el año 1963 en Estados Unidos, el año 65 en Bolivia ya se daba la vacuna antisarampión, contra el sarampión. Entonces, los que hemos nacido para esas épocas había la vacuna contra solamente sarampión, ¿no es cierto? Y después se crea el PAI-2, Programa Ampliado de Inmunización 2, y, ¿no es cierto?, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la SRP, sarampión, rubiola y parotiditis, que es subcutánea, la vacuna. ¿Estás escuchando? ¿Qué tipo de vacunas de sarampión? Intramuscular, intravenosa, intradérmica, subcutánea, oral, también hay vacuna oral, ¿no es cierto? ¿Sí? Dosis única 0,5 entre el año y los 2 años, ¿no es cierto? Pero en la época del 2020, por culpa del 2020 que ha habido el brote, entonces se hace refuerzo a los 5 años. Entonces ahora parece que posterior a la pandemia ha habido dejadez de los papás de vacunar porque no podían salir. Y esos niños que no se han vacunado en la pandemia porque no salían, igual los han inscrito en los colegios pese a que se pide carnet de vacunación. Entonces ahí es donde ha habido un grupo vulnerable grande que ahora se ha contaminado, ¿cierto? Y han aparecido jóvenes que tampoco se habían vacunado más antes, ¿cierto? Entonces eso ya es culpa de quién, de los progenitores, ¿cierto? Por eso ustedes cuando vayan al hospital tienen que enamorar, no enamorar, ¿no? El doctor dice que enamoramos a los padres, papi. Tienen que ir con los padres de familia y tienen que indicar que es importante la vacunación, ¿no es cierto? Sabemos que hay muchos antivacunas,
Los principales antivacunas están en este edificio. Sí, pues, los médicos. Especialmente uno que no quiero decir que sal y pimienta. SP. El enemigo número 1 de las vacunas. A Dios rogando y con el mazo dando. Dice Frank, ¿sí? Es que hay así gente, o sea, cuidado que ustedes sean antivacunas, tienen que ser abanderados de las vacunas. ¿Está bien? ¿Bonito? Sí. Ahora vamos a ver el sarampión alemán, la rubiola. En el siglo XVIII sí, apareció otro tipo como alfombrilla, igualito, ¿no? Y le denominaron en el siglo XVIII el sarampión alemán. ¿No? ¿Por qué? Porque apareció en Alemania, ¿cierto? Hasta que cuando ya se utilizó el microscopio electrónico y las pruebas de laboratorio, pues no sabían que era otro virus, ¿no? En realidad se trataba del virus de la rubiola, ¿no? Entonces este virus de la rubiola es de la misma familia, paramyxovirus, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto? Es de la familia de los paramyxovirus, el sarampión y parotiditis. Pero el virus de la rubiola es de la familia de los togavirus, ¿no? Diferente a los paramyxovirus, ¿no? Es del género rubivirus, ¿no? El otro era morbillivirus, ¿qué es? Rubivirus, que viene de rubiola, ¿no? Rubivirus, rubiola, se van a acordar, rubí, ¿no? Es ARN como todos los demás, ¿no es cierto? Y también tiene envoltura, ¿no? Su replicación también es en el citoplasma, igual que la anterior. Y, ¿no es cierto?, hablamos de dos tipos de rubiola. La rubiola congénita y la postnatal. La postnatal es la no congénita. Pues se llama postnatal. Ya, la normal. ¿No es cierto? La normal. ¿Cómo comienza? Comienza con febrícula, adenopatía retroauricular, ¿no es cierto? Entonces, primero es que hay fiebre, y aparece detrás de las orejas los ganglios linfáticos del cuello inflamados. Le toques aquí unas bolitas, ¿sí? Y detrás de la oreja, ¿no es cierto?, aparece, ¿no es cierto?, unos adenopatías, unas bolitas como si fueran arvejitas, ¿no es cierto? No es patognomónico, porque una otitis también te puede producir ganglios retroauriculares, ¿no es cierto? Por ahí te has colocado un arete de fantasía y se infecta, y así está como ¿qué? Como riñón, ¿no? Parece buñuelo, pues tu oreja, ¿no es cierto? Como buñuelo, y está con pus, y también puede haber adenopatías regionales. Entonces, por eso que no es patognomónico estas adenopatías, pero tú tienes que tocar al paciente detrás de las orejitas, y si encuentras bolitas, dices, será rubiola, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Puede ser, el único síntoma puede ser malestar general, fiebre y adenopatías retroauriculares. Aquí estás viendo en todos los artículos, aquí por ejemplo, te muestra esto, que es esto, mira acá, ¿sí o no? Entonces, no quiere decir que eso es característico de la rubiola, pero les voy a explicar cuándo es característico de la rubiola. ¿Está bien? Entonces aquí, en el 1% de la